Buenas noches, sean bienvenidos a esta conferencia, El Derecho Humano al Trabajo y su ejercicio durante la pandemia. Para dar inicio voy a presentar a nuestro moderador. Es el maestro Gustavo Garduño Domínguez. Él es licenciado en Derecho, maestro en Derecho Procesal Constitucional y Notas Universitarias, maestro en Derecho Económico por la Universidad Panamericana. Desde 2017 es candidato a doctor por la Universidad de Navarra, con sede en Pamplona, España. Es catedrático de licenciatura y posgrado en la Facultad de Derecho en la Escuela de Gobierno y Economía, ambas en la Universidad Panamericana. También ha sido profesor en la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, hoy Congreso de la Ciudad de México. Ha sido entrevistado en diversos medios de comunicación, tanto en México como en España, y es autor de diversos artículos en materia de derecho internacional, constitucional y derechos humanos. También es coautor de 3 libros colectivos publicados por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, la editorial Notas Universitarias, así como por la editorial de la Universidad de Navarra. Muchas gracias, Gustavo. Sean todos bienvenidos. Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos a la Universidad Panamericana. A distancia, pero siempre en la Universidad Panamericana. Para mí es un honor recibirlos a esta mesa redonda online en la que se discutirán varios de los temas alrededor del derecho humano al trabajo y su ejercicio durante la pandemia. Como sabemos, cada aspecto de la vida humana se ha modificado, ha sido trastocado a partir de la contingencia que tenemos por el coronavirus en todo el mundo. No ha habido alguien en este planeta que se escape a los efectos de esta pandemia de alguna u otra manera. Y una de las relaciones laborales, una de las relaciones humanas que han cambiado drásticamente durante esta contingencia es claramente la relación de trabajo. Para mí es un honor recibir a 2 especialistas en derecho laboral que nos hablarán con más detenimiento sobre los aspectos que han cambiado de las relaciones laborales, así como su regulación y, más en particular, cómo se pueden enfrentar estos cambios. En primer lugar, tengo el gusto de presentar al licenciado en Derecho y también especialista, José Miguel Buendía Cobo. Él es egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana, Campus México, donde se tituló como licenciado en Derecho y posteriormente como especialista en Derecho Laboral. Desde hace más de 18 años ejerce la abogacía en materia laboral y además se ha especializado en consultoría jurídica a empresas del sector privado en materia de prevención y resolución de conflictos laborales. Actualmente es socio abogado de la firma Ibáñez e Ibáñez Abogados S.C., donde atiende asuntos tanto en litigio individual como colectivo, así como asesorías a particulares y asociaciones en materia de derecho laboral individual y colectivo. El licenciado Buendía Cobo es catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana, Campus México, donde imparte las materias de Derecho Colectivo del Trabajo y Derecho Procesal Laboral desde 2013, así como en la Universidad Internacional de La Rioja, en México, desde 2019, en Política y Sociedad, Marco Jurídico de los Medios de Comunicación y Gobierno y Políticas Públicas. A mí me gustaría introducir la ponencia del especialista José Miguel Buendía Cobo con algunas preguntas que pues sería interesante que nos ayudara a responder, y son las siguientes. Pensando con el trabajo a distancia, licenciado Buendía, una pregunta que es muy frecuente hacerse en la actualidad es: ¿quién debe cubrir el costo extra del internet, el equipo de trabajo que se utiliza para poder cumplir con las obligaciones del contrato de trabajo y otros insumos en general? Es una pregunta que pues se hace con mucha frecuencia y es justificada. Además, es bastante frecuente que la gente se pregunte cómo una persona que ha trabajado
desde su casa haciendo el llamado home office, ¿cómo va a volver a hacerlo en las instalaciones si es que tiene que cuidar a sus hijos en edad escolar? Es una pregunta, pues, que está ahí para muchas familias y para muchos trabajadores. Y también sería interesante que nos hablara durante algunos minutos sobre cuál es el futuro de la relación laboral y cómo va a continuar para un trabajador que se ha enfermado y que ha contraído el coronavirus. Me parece que estos son algunos de los puntos con los que podemos iniciar su ponencia y que darán pie después a muchas preguntas muy interesantes y que ayudarán a explicar el statu quo de la situación del derecho humano al trabajo en la contingencia, así como, pues, cómo va a ser la continuidad de las obligaciones de los trabajadores y también de los patrones. Es Claro un que sí, 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 José perdón, Miguel, perdón. bienvenido y adelante, por favor. Claro que sí, encantado, Gustavo, muchas gracias. Muchas gracias, Carlos, a todos los que están aquí en este panel y a todos los que nos están viendo pues a través de todas estas tecnologías. Es un placer estar aquí en mi casa, que es la Universidad Panamericana. Pues has tocado temas fundamentales, yo creo que están a la vista de todos y son cosas que nos pegan muy cerquita, ¿no? Que las traemos así a flor de piel, porque pues esto sí nos ha afectado absolutamente a todos, como tú bien lo decías. Este tsunami, esta avalancha tremenda que ha representado la pandemia del COVID-19, pues ha trastornado muchos ámbitos de la vida diaria y de la vida personal y pues el derecho al trabajo no es la excepción. Y bueno, también en cuanto al derecho al trabajo y el derecho económico, digamos, ¿no? De los empresarios, los que realizan las actividades económicas y productivas que también pues se han visto afectados definitivamente, ¿no? Entonces aquí sí, pues no, yo creo que tienes toda la razón cuando dices que no ha quedado nadie sin ser tocado por los efectos y efectivamente pues podemos hablar de un antes y un después, que iremos un poquito comentándolo como el hilo conductor que yo creo que a la mayoría de la gente nos gustaría tratar durante esta charla. Y bueno, eso que has comentado, pues yo creo que es entrar de lleno, ¿no? Es así como aventarse a la alberca, ¿no? Ya de un sopetón y entrar a estos temas que tanto nos afectan. Y bien, pues en efecto, el cambio que representó el invertir la pirámide del trabajo, ¿no? Porque pues no hay datos exactos de cuántas personas hacían home office o teletrabajo antes de la pandemia, pero definitivamente una proporción menor. El gran número de trabajadores era presencial, estabas en una oficina, tenías un horario que cumplir y bueno, pues esa era la normalidad. De repente se cierran todas estas actividades y todos a su casa. Los que pudieron continuar laborando vía remota a distancia, pues excelente, cambiaron esta modalidad del home office, pero entonces pues, totalmente lo invertimos, ¿no? Ya las juntas, el Zoom, todas las otras maneras de comunicarnos con estas aplicaciones, pues se volvieron de todos los días y el teletrabajo se impuso. O sea, como te digo, ahorita es como si fuera una pirámide invertida, ¿no? O sea, así como antes todo el mundo estaba en la oficina y decías, bueno, ahorita no le hables a nadie o no salgas a esta hora porque es cuando todo el mundo está yendo a la oficina o está regresando, pues ahora encontrabas las calles vacías, ¿no? Encontrabas todo desierto, de repente salías y decías, ¿dónde estamos? Pues ¿dónde? ¿No? En el día después de mañana, ¿qué pasó? Hasta se sentía uno mal de andar en la calle, ¿no? Por obligación, por supuesto, ¿no? Que tenías que salir a alguna cosa. Bueno, pues este fue uno de los cambios fundamentales. Pero nos enfrentamos, o se enfrentaron los trabajadores al cambiar abruptamente de modalidad, pues a todas esas situaciones, a todos esos detalles, ¿no? De repente es, bueno, pues ahora el internet que yo tengo en mi casa, que era para un uso doméstico, pues ya de repente igual y no es la banda que yo necesito para cumplir con mis tareas laborales y, pues para no quedarme atrás, pues tuve que subir mi paquete con el proveedor o contratar tal vez otra línea y además pues de repente mis hijos tenían también clases
y ya se saturaba la línea. Entonces, se tuvo que invertir. El caso del trabajador que tenía su computadora asignada en la oficina y ahora la suya personal la trae su hijo porque está haciendo... Entonces, todas estas situaciones se fueron resolviendo. Yo creo que ahí, bueno, sí hubo una solidaridad y una practicidad enorme que nos caracteriza a los seres humanos, ¿no? Porque en estas situaciones, bueno, pues digo, cuando ves de veras la emergencia enfrente, pues se olvida y vámonos, vamos a resolverlo. Pero cuando ya lo resolvimos nos empezamos a preguntar, bueno, ¿y quién va a pagar esto? ¿No? O sea, pues, digo, yo igual para mi patrón pues, está padrísimo, ¿no? Pero yo de repente ahora yo estoy pagando otro servicio de internet, tuve que comprar una computadora, aunque sea usada o viejita, pues eso ya me afectó, la luz, pues también no es lo mismo estar conectado todo el tiempo con todos los equipos, a pues, nunca estar en la casa y estar allá en la oficina. Bien, pues mira, es una obligación del patrón el proporcionar las herramientas, los útiles de trabajo y los insumos necesarios. Así lo prevé la ley. Sin embargo, es posible que el trabajador se comprometiera a el aportar sus propias herramientas. Pero vaya, o sea, se comprometiera, estamos hablando antes, ¿no? O al inicio de la relación de trabajo. Esta es una situación que ocurre muy frecuentemente, pues sobre todo en la construcción, porque bueno, pues todos lo hemos visto, ¿no? Pues llega el maestro, el albañil, la cuadrilla y todos traen ya sus herramientas. Es más, si no las traes, pues no trabajas, ¿no? Ahí en ese es el uso de esa costumbre. Digo, más bien el uso y la costumbre en ese giro. Pero en otros giros, pues, por supuesto que no, ¿no? O sea, es decir, bueno, pues yo voy a trabajar y encima tengo que pagar esto, pues ya no me sale, ¿no? Probablemente el salario ya no sería. Entonces, la ley en eso sí establece entre las obligaciones del patrón proporcionarlos. Como les digo, salvo pacto en contrario, pero aquí no hubo pacto. De repente nos encontramos todos en la emergencia, ¿no? Entonces, pues lo tengo que hacer, lo tengo que hacer ya. Y estoy resolviéndolo. Pero ya que lo resolví y empiezo a ver que, pues, esto me afecta a mi economía, ¿qué hacemos? Bueno, pues como era una obligación del patrón, es lo justo, pues, que tenga que resarcir estos gastos que ha generado el trabajador, estos gastos en los que ha incurrido, este desgaste incluso, ¿no? Porque va a haber un cierto desgaste de los instrumentos, no sé, la memoria, ¿no? Pues de repente, pues tal vez yo tuve que comprar un disco extraíble o, bueno, no sé, contratar algo de la nube para poder tener espacio en mi equipo y, bueno, pues darle cabida a todo lo del trabajo. Bueno, todo eso sí es algo que es obligación del patrón. Era obligación proporcional. Sabemos que no se podía pactar eso en ese momento, pero ya que las aguas se van calmando un poco, pues va siendo tiempo de que hagamos cuentas y de que hagamos cuentas también con el patrón en el sentido de, bueno, pues cómo fue este apoyo que se hizo de parte del trabajador y lo justo es resarcirlo, por supuesto, ¿verdad? Entonces, esa sería la primera pregunta. Sí, son herramientas de trabajo, son insumos, son elementos necesarios y en principio la obligación es del patrón proporcionarlos. Entonces, él tiene que reembolsar lo que se hubiera generado con este motivo. Segundo, habías comentado también, y esto, bueno, pues es una cosa que yo creo que también es fundamental. Como se invierte esta pirámide donde en la base estábamos todos haciendo presencial nuestro trabajo y unos poquitos en su casa, digo, de hecho eran hasta condiciones, no sé si se acuerdan y Carlos pues hablará, estoy seguro como experto de home office más adelante de manera abundante, pero ¿se acuerdan? Bueno, era hasta una prestación, ¿no? De repente las empresas te decían, ay, aquí tenemos, ¿qué crees? Hay un día de home office. Wow, ¿no? Entonces la gente se alegraba y todo, ¿no? Ahora yo creo que hay algunos que ya no les gusta para nada, ¿no? Eso, el home office, ya quieren salir a la calle, pero era como algo extra, ¿no? Era como un gancho para jalar a alguien que se me viene a trabajar conmigo, un millennial o alguna otra de estas generaciones, pues más tecnológicas, pues era un gancho, ¿no? Aquí tenemos un día de home office, entonces, hombre, pues, no, pues allá no, me voy a ir a trabajar a este lado. Y ahora, bueno, pues ahora la gran mayoría estamos haciendo eso, ¿no? Pero se juntó con otra situación también fundamental. Los niños no pueden regresar a la escuela todavía por las autoridades sanitarias y educativas. Se extendió esta educación vía remota, en algunos casos por la televisión y en las
demás escuelas que lo permitan, o las escuelas particulares, pues vía a través de todas estas tecnologías. Pero, ¿qué va a pasar con el momento en que tengan que regresar los padres trabajadores a hacer su trabajo presencial, si todavía están los niños en la casa estudiando? Bueno, esta es yo creo que, bueno, nos lo hemos planteado, todavía no lo vemos como algo sumamente urgente, pero es una cosa que se nos viene, ¿no? O sea, ¿cómo va a ser el trabajo post-COVID o post esta pandemia? Antes era de una manera, ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, definitivamente, pues se trata de una situación que debe de ser considerada por los empleadores, por las empresas y por los patrones. O sea, si existe realmente una justificación y una incapacidad para momentáneamente regresar de manera presencial al trabajo y seguirlo desempeñando de manera remota, pues se debe dar todo el apoyo. No sería una causa de terminación de la relación de trabajo, porque aquí sí estamos frente a una imposibilidad real del trabajador. ¿Qué voy a hacer con mis hijos? No los puedo dejar en la escuela. ¿Puedes dejarlos con tus abuelitos? No, pues tampoco. O sea, son personas de riesgo. Las propias autoridades han dicho que tienen que tener un resguardo domiciliario, que hay que protegerlos de cualquier contagio, que debemos de separar de la gente que pueda tener más posibilidades de transmitir el virus. Entonces, definitivamente, en mi punto de vista personal, y sobre todo con esta nueva óptica de las relaciones de trabajo, está el principio pro persona, están los tratados internacionales, está todo este tratamiento que ha hecho incluso a nivel de Suprema Corte, la propia inclusión en la Ley Federal del Trabajo de la igualdad sustantiva, esa que toma en cuenta las diferencias entre hombre y mujer y que trata de igualar en cuanto a derechos y oportunidades, pero pues no de una manera ciega y totalmente fuera de cualquier proporción y circunstancia personal. Y entonces yo creo que sí es motivo suficiente para que se modifique o se mantenga este status quo, este acuerdo tácito, si quieres verlo así, o expreso al que se ha llegado, mientras las circunstancias se mantengan. Entonces, no sería, por supuesto, legal que el patrón obligara o quisiera obligar al trabajador a presentarse cuando tiene estas imposibilidades reales, ¿no? Entonces, yo sí creo que no podría exigírsele, no podría despedírsele, por supuesto, y si lo hiciera, pues habría una acción para solicitar la reinstalación o la indemnización a elección del trabajador, pero sobre todo me parece que va a haber, tiene que haber un cambio en la mentalidad. Lo hubo en la mentalidad de los trabajadores, lo hubo en la mentalidad también de muchos patrones, pero lo que sí me queda muy claro es que no podemos volver a lo mismo. O sea, no podemos decir, bueno, es que así era antes. Bueno, el antes ya no, ya es un recuerdo o una experiencia que nos debe servir. Ahorita estamos pues, en un catalizador que nos está obligando a repensar las relaciones de trabajo. Y creo que también habías comentado algo del COVID, ¿no? ¿Verdad? Sí. Bien, fíjate que, pues sí, dentro de todos estos cambios y estas disposiciones, digamos, para favorecer el tratamiento de la pandemia y a la población, el Consejo Técnico del Seguro Social emitió un acuerdo en donde facilitando el proporcionar certificados de incapacidad por accidente de trabajo a quien se hubiera contagiado por COVID, por la circunstancia que sea, o sea, estuviera trabajando o no. Algunos se preguntarán, bueno, ¿y qué caso tiene esto, no? Pues no olvidemos que no es lo mismo que te pague el Instituto Mexicano del Seguro Social un subsidio por enfermedad de trabajo a por enfermedad general. Si es por enfermedad de trabajo, es al 100% del salario con el que estás cotizando ante el propio seguro. Si es por enfermedad general, es al 60%, entonces es menos. Entonces es una manera de estar pues apoyando. Ahora, ¿qué repercusiones puede tener respecto a la prima de riesgo del patrón? Bueno, pues evidentemente no puede tener una repercusión si
el contagio fue fuera del centro de trabajo. Aquí sí tiene que aplicar aquel criterio pues el accidente en trayecto, por ejemplo, ¿no? O sea, cuando un trabajador se accidenta en el trayecto de su casa al trabajo, del trabajo a su casa, es un riesgo de trabajo, pero no le pega a la prima. Y esta misma razón, pues donde exista la misma razón, debe existir la misma disposición y tendría que ser. O sea, es para ayudar a la población, ¿no? Bien. Quiero haberlo Pues muy respondido. bien. Pues sí, José Miguel, muchas gracias. En alguna de las conversaciones que tuvimos con antelación a esta mesa, pues decíamos, ¿no? Que hay varios temas que están ahí, que están latentes en cuanto a las preguntas de la práctica del derecho al trabajo y bueno, finalmente hay varias cosas que responder y me parece también que ahora mismo le dabas a un tema que da perfectamente para un segundo episodio, que es el tema de la igualdad sustantiva y cómo se vive la igualdad sustantiva en el trabajo y sobre todo en tiempos de contingencia. Ahí claramente hay un tema, una beta del conocimiento del derecho laboral que se tiene que explorar, particularmente en estas circunstancias complicadas que parecerían dificultar todavía más que se cumpla esa igualdad sustantiva. Y también habría que preguntarnos cuál es el alcance efectivo de las disposiciones convencionales internacionales que apuntarían a proteger a los trabajadores en unas condiciones como las que estamos viviendo. Porque, bueno, finalmente sabemos todos aquí y también quienes nos honran con su compañía, que México es un país en el que hay unas normas que son una maravilla, pero que su aplicación ya dice mucho de la calidad de su elaboración. Y entonces, como dicen, ¿no? Eso de que falte el enfoque, pues hace que estas protecciones a los trabajadores se vuelvan nugatorias, o se hagan nugatorias. Entonces habría que preguntarnos qué hacer en la práctica para efectivamente lograr que esos derechos se logren ejercer o vivir de manera adecuada, de manera real. Y también creo que habría que hablar más con posterioridad sobre la responsabilidad del patrón. ¿Cuál es la responsabilidad del patrón en caso de que pensemos que no le da oportunidad al trabajador para seguir haciendo su trabajo a distancia? ¿O qué pasa con los trabajadores que, no pudiendo hacer su trabajo a distancia, tienen que acudir a su centro de trabajo y enferman desafortunadamente? Y me parece que, pues, en estas circunstancias habría que repensar los temas y reunirnos en alguna otra ocasión para que nos vuelvas a hablar de estas materias que son claramente necesarias en su discusión y que están ahí en el día a día en la actualidad. Muchas gracias, José Miguel. Claro que sí, cuenta con eso. Yo creo que es lo que viene, ¿no? O sea, no vamos a volver a lo de antes, eso podemos estar seguros. Y en ningún sentido, ¿no? Me parece que solamente varias de las cosas que ha dejado esto es que claramente no volveremos a ser los mismos y una de esas facetas en las que las cosas no serán iguales será el trabajo. Así que muchas gracias por responder estas preguntas y también gracias por señalar algunos otros temas que son oportunidades para una reflexión siguiente. Encantado. Y ahora tengo el gusto de presentar a Carlos Guerrero Alcántara. Él es licenciado en Derecho y maestro en Derecho Administrativo por la Universidad Panamericana, donde también cursó la especialidad en instituciones de Derecho Mercantil. En su práctica profesional, Carlos se ha desempeñado como abogado de empresa, donde se ha encargado de diversas áreas del derecho del trabajo, tanto en relaciones individuales como colectivas, así como en compliance, teniendo relación estrecha con diversas áreas relacionadas como los recursos humanos, la seguridad social, entre otras. Actualmente, el maestro Carlos Guerrero tiene a su cargo el despacho de las relaciones laborales, el gobierno corporativo y el cumplimiento normativo en la dirección jurídica del sistema UP-IPADE. Además, Carlos es catedrático de la Facultad de Derecho de la UP y aquí imparte la materia de Derecho Laboral Colectivo
así como Derecho Laboral en la Escuela de Ciencias Económicas y Empresariales. Carlos, bienvenido y gracias por tu compañía. Y bueno, pues justamente derivado de las reuniones y de las conversaciones muy interesantes que tuvimos con anterioridad a este panel, comentábamos varios de los puntos que son propios de la discusión actual y por eso es que convendría recordar algunos de ellos para que por favor nos hables con más detenimiento sobre eso. Se vive con mucha frecuencia que muchas personas han visto sus sueldos reducidos. Algunas personas, afortunadamente, no han visto modificado su salario o su sueldo, pero muchas otras, con la continuidad de la relación laboral, han sufrido una disminución en la contraprestación por la relación de trabajo. Incluso algunas hasta han empezado a trabajar más horas y esa contraprestación también se ha reducido. Entonces, ¿qué pasaría en este caso? Sería muy interesante que nos hablaras sobre esto y también sobre otro punto. ¿Qué pasa con esos trabajadores que, laborando más horas de las que estaban pactadas en su contrato o incluso en el límite legal, pues continúan ejerciendo sus obligaciones, pero sin un límite de tiempo, que prácticamente se han convertido en trabajadores, permítanme la expresión, 24/7, y que se ha desdibujado la frontera entre el trabajo y el resto de la vida y que ya no saben qué va a continuar al día siguiente. Esto nos lleva finalmente a una pregunta todavía más general, pero que a fin de cuentas es una pregunta que nos hacemos en la actualidad, que antes pensábamos que sería el futuro, pero que finalmente pues el futuro ya nos alcanzó de una forma un poco más repentina de la que imaginábamos, y es cómo regular el teletrabajo o cómo regular el home office. Así que, pues bueno, bienvenido nuevamente, gracias por estar con nosotros y pues te cedo el micrófono. Muchas gracias, Gustavo. José Miguel, buena tarde. Totalmente de acuerdo con todo lo que nos comentas. Gustavo, pues voy a intentar ir una por una con las preguntas que acabas de poner en la mesa. La verdad es que la pandemia nos hace cambiar el panorama mundial en cualquier aspecto, pero sí, el derecho laboral, los centros de trabajo y el derecho humano al trabajo es un aspecto que muy difícilmente vamos a volver a lo que vivíamos antes de marzo. Pienso que lo que ya sucede al día de hoy va a perdurar por muchos años y tenemos que empezar a hacernos las verdaderas preguntas. ¿Qué sucede ahora? ¿Cómo voy a corregir lo que empezamos de manera de la noche a la mañana, ¿no? Porque la pandemia no nos avisó. No empezamos a buscar alternativas, sino que los propios patrones tuvieron que empezar a ver qué hacer con sus trabajadores, con sus centros de trabajo, sin un verdadero liderazgo, ¿no? De funcionarios públicos relevantes de nuestro gobierno. Y es así como nuestros patrones, que son los que al final dan el trabajo a todos nosotros los mexicanos, se tuvieron que poner el mandil y empezar a trabajar y ver cómo solucionar. Ahí es donde tenemos que empezar ya ahora a contestarnos preguntas de cómo vamos a volver. ¿Qué pasa con la disminución del salario? Sabemos todos que la disminución de salario, para empezar, es ilegal. Todos tenemos que ganar lo mismo, siempre hacia arriba, nunca hacia abajo, ¿no? ¿Qué hizo el gobierno? Nos aventó un juego de palabras en el que nos dijo que por una causa de fuerza mayor estamos en una emergencia sanitaria, ¿no? Y acuérdense en marzo y abril cómo estábamos todos como locos preguntándonos si lo podíamos encuadrar en lo que dispone el artículo 42 bis de nuestra Ley Federal del Trabajo sobre la famosa declaratoria de contingencia sanitaria, ¿no? Ahí hicimos una discusión bizantina, sabíamos que no era eso. Nos pasamos 2 meses en eso. Entonces, nunca estuvimos en una declaratoria de contingencia sanitaria. Estábamos en una causa de fuerza mayor que deriva en una emergencia sanitaria y por eso las autoridades sanitarias toman el control de esta situación. En ese momento los patrones no saben qué hacer. Al final le aventaron la bolita a los patrones. ¿Cómo mantengo un centro de trabajo, su integridad del centro de trabajo, que es muy importante? Y además, ¿cómo mantengo el salario de mis trabajadores?
y además la estabilidad de esos trabajadores, ¿no? Tenemos que priorizar la estabilidad del centro de trabajo, que es la fuente de todos los empleos. Seguramente muchos de los puestos de trabajo se debieron de haber visto sacrificados, con mucho dolor en los patrones. Pero bueno, ¿qué se empezó a hacer? Disminuir salarios. Era natural. Teníamos que convenirlo, ¿no? Las partes tenían que convenir la disminución del sueldo. El patrón no lo podía hacer de una manera arbitraria, ¿no? Porque además sabemos que las juntas no estaban para autorizar las causas de suspensión en materia colectiva. Entonces, teníamos que empezar a movernos muy rápido y empezar a pactar entre ambas partes las modificaciones a las condiciones laborales que nos unen al día de hoy y que se estaban prestando en los centros de trabajo. Entonces, aquí el verdadero problema es que también ya estamos viendo algunos patrones abusivos, ¿no? Ya tenemos trabajadores con disminución de sueldo, tenemos relaciones de trabajo suspendidas en 0 pesos de salario, ¿no? Obviamente la relación no se debe determinar, o sea, el deber ser es que la relación continúe en el tiempo, lo que es la suspensión, que no es otra cosa más que prescindir de las 2 obligaciones más importantes, la obligación de prestar el servicio y la obligación de pagar por ese servicio. La relación se tiene que mantener, o sea, no había ninguna causa para dar por terminada ninguna relación de trabajo. Esa es una realidad. Si queríamos suspender, era eso, pero no terminar a la gente, y menos buscar pidiendo renuncias y a ver cómo peleamos finiquitos. Entonces, ya nos disminuyeron el sueldo, ya lo pactamos, está bien. Pero ¿eso qué quiere decir? Si me vas a reducir mi jornada a la mitad, pues me reduces lo proporcional. Si me vas a reducir mi salario al mínimo, pues bueno, vamos a empezar a pactar horas de trabajo. O si yo no estoy trabajando, está bien, redúceme el salario, ¿no? Y te lo tendría que aceptar, buscando la estabilidad en el empleo. Pero si estoy trabajando mis 8 horas o más, ¿cómo pretendes tú, patrón, que siga recibiendo ese mínimo o a lo que acordamos reducir? Ahora lo que tenemos que buscar es, si ya estoy prestando yo el mismo servicio y estoy trabajando horas en exceso, lo normal es que el salario regrese a donde estábamos antes de la pandemia o antes del convenio, ¿no? Donde se ve modificada la condición de trabajo. Eso es en donde estamos ahorita. Y también, seamos muy realistas, el trabajador siempre será la parte vulnerable de la relación de trabajo. ¿Cómo te pones al brinco con tu patrón? ¿Cómo te pones al brinco exigiendo algo que además te corresponde? Tenemos que tener en claro que vivimos no en un régimen de terror, pero al final de cuentas, el trabajador siempre tiene miedo. Estamos en desventaja, por eso es una rama del derecho social, porque el trabajador siempre estará en desventaja. Lo que sí debemos de hacer es ser muy claros con nuestros patrones, exigir lo que nos corresponde. No estoy diciendo que nos vayamos a demandar en cuanto la junta abra. Estoy diciendo que de manera respetuosa pidamos lo que nos corresponde. Si yo ya estoy si ya estoy prestando mi servicio completo o más, oye, patrón, seamos justos, ya me toca mi salario completo, ya llevamos 5 meses. Si sigo prestando mi servicio de la misma manera, quiere decir que sigue habiendo la misma carga de trabajo más. Que tú tengas problemas de cobranza o de flujo, bueno, eso es otra cosa. Pero recordemos que los pasivos laborales son preferentes y yo tengo que recibir mi salario. Entonces, aquí la solución sí es hablar claro, ser muy frontales con el patrón, respetuosos siempre, pero hay que pedir lo que nos corresponde. Si nos bajaron el sueldo y ya estoy otra vez laborando, es más, ya hay concurrencia a las oficinas, el salario ya debió de haber regresado a lo que estaba antes de la pandemia. No hay de otra. Ya encontrarnos en este esquema, ya caería en lo ilegal, ya caería en lo abusivo. Entonces, nosotros como trabajadores sí tenemos que exigirlo. No estoy hablando de demandar, pero si fuera necesario hacerlo, pero hay que pedir que se reintegren las condiciones en las que nos encontrábamos antes de la pandemia, hablando de salario. Luego, Gustavo, esto nos hace ir luego en hilo conductor con tu pregunta. La jornada excesiva. Sabemos que las condiciones de trabajo se vieron modificadas drásticamente y los patrones creen que por el acceso, la facilidad que nos dan las herramientas tecnológicas, todos los medios digitales, el trabajador tiene que estar a la orden y a cualquier hora del patrón. Y nos da miedo, vuelvo a lo mismo. Nos da miedo no estar a la disposición del patrón,
Pero tenemos que recordarle a la gente de recursos humanos y tenemos que recordarle a nuestros patrones que ellos nos contratan para estar en subordinación y bajo un deber de obediencia durante una jornada. Una jornada de trabajo que no debe de exceder de 8 horas al día. Si es menos, qué bueno. Pero a ver, tenemos un marco legal y un marco legal que se tiene que cumplir. Tenemos 8 horas de jornada máxima. Oye, hay más trabajo y es algo extraordinario. Ojo, las horas extras tienen que ser algo extraordinario. Si voy a tener que estar más tiempo, perfecto. Pero ¿dónde está la retribución por mi trabajo? ¿No? Hay que empezar a poner frente a esto. Porque la jornada excesiva ya se está volviendo la costumbre. ¿No? O sea, ya la casa ya no es la oficina de 8 horas. La casa se vuelve una locura. ¿No? O sea, tienes al hijo, al papá, a la mamá, a la hermana, y todos quieren tener una videoconferencia. Bueno, nos volvemos locos. No hablemos, o sea, pensemos en la realidad del mexicano. Nosotros somos afortunados, hay que siempre sentirnos bendecidos, pero si nos volteamos a ver a un departamento de 75, 80 metros cuadrados, en donde hay 4 personas que quieren prestar su servicio a distancia, es una verdadera locura. Ahora ya no es casa donde puedo tener mi espacio de reposo y mi intimidad. Ahora toda la casa está convertida en una oficina, ¿no? Y además estamos prestando los servicios en exceso. Entonces, hay que regular la jornada legal. Tenemos que regresar a que el servicio se tiene que prestar durante las 8 horas para las cuales fui contratado, en el horario que hayamos pactado, ¿no? Lo podemos pactar en 3 tipos de jornada: diurna, vespertina y mixta. Lo pactaremos. Oye, patrón, tú veo que te conectas a las 11 de la mañana. Está bien, tú eres el jefe, no estoy peleado con eso. Pero si tú llegas a las 11 y te quieres ir a las 10 de la noche, oye, yo ya llegué a las 9 de la mañana, puntual. Si quieres, lo recorremos. Empezamos a las 11 y de ahí empezamos a contar mis 8 horas para que estemos siempre en contacto, que sientas que estás con mi supervisión, ¿no? O sea, porque también la onda es cómo confiamos en el trabajador. El trabajador está ahí. ¿Cómo lo controlo? ¿Cómo sé que está trabajando y no está jugando? O no está viendo la tele, o no está en el Netflix. Eso también nos pasa a todos por la cabeza. Pero hay que tener controles, hay que saber controlar a nuestra gente, hay que saber ejercer un liderazgo positivo, darle a la gente un ganar en su trabajo, ¿no? Ya estamos pasando por muchísimo. Imagínense una persona que haya hecho una verdadera guarda de su persona en su casa por más de 5 meses. Tenemos trastornos mentales, hay depresiones, hay estrés, ¿no? De ahí nos podemos hasta brincar a la norma 035 de factores de riesgo psicosociales, ¿no? Que espero que ya muchos de ustedes lo estén implementando, pero si no, es del día de hoy. Entonces, hay que empezar a pactar la jornada. Y esto, Gus, pues me lleva a tocar el siguiente tema de tu pregunta. ¿Qué hacemos y cómo regulamos el teletrabajo? Lamentablemente, en Latinoamérica tenemos un verdadero rezago. No hay una legislación en Latinoamérica a la cual podamos voltear a ver qué están haciendo bien y adoptarlo, ¿no? Hacer lo propio, como comúnmente sucede. Lamentablemente en Latinoamérica estamos rezagados. Lo que tenemos en el día de hoy en nuestra Ley Federal del Trabajo, nada tiene que ver con teletrabajo. Es otro tipo de trabajo que se hace en el domicilio, que eso también me lo han consultado. Oye, pero sí lo regulan, de hecho hay un capítulo por ahí en la ley. No, eso no es teletrabajo, es otra cosa. En nuestra ley no tenemos nada, no nos da luz, pero en mi opinión tenemos 3 alternativas. 3 alternativas que podemos empezar a emplear desde ya, si no es que ya nos estamos tardando, para que podamos darle un marco jurídico a nuestro trabajador, certeza jurídica de lo que está sucediendo en nuestro vínculo laboral. Y voy a empezar hablando de relaciones individuales. Todos tenemos un contrato individual de trabajo, o debiéramos tenerlo. Y si no lo tenemos, saben que es causa imputable al patrón. Ya lo tenemos ahí. Modifiquémoslos. Agarremos un convenio modificatorio, ambas partes lo firmamos y vamos a pactar ahí cómo vamos a prestar el servicio. Al final, mientras yo no esté haciendo renuncia de derechos, no esté coartando derechos, ¿no? Si volteamos a ver el 5º de la ley, mientras no esté en alguno de esos supuestos, podemos pactarlo, ¿no? Mientras yo no te quite tus 15 días de aguinaldo, podemos pactar. Mientras estemos dentro de las 8 horas, podemos pactarlo. Entonces, agarremos nuestro contrato individual de trabajo, sentémonos con nuestros trabajadores y empecemos a regularlo. Oye, Juan, tú eres de mantenimiento.
Pues tú no puedes hacerle mantenimiento a tu propia casa, yo necesito el mantenimiento aquí, ¿no? A ti te tengo que mantener ahorita en tu casa hasta que el semáforo lo permita. Pero a ver, el analista financiero, pues sí puede chambear desde su casa. ¿Qué necesitas? Necesito una computadora, necesito una silla, necesito una impresora. Perfecto, vamos a hacer lo posible para que igual ya agarres los instrumentos que ya tienes, hagamos un inventario, firmemos carta de entregas de herramientas de trabajo, no actas administrativas bien detalladas, levantadas, y hagamos lo posible para que esa persona tenga sus herramientas, ¿no? Que también lo decía José Miguel acertadamente, es obligación del patrón. ¿Cuál sería la segunda alternativa o segundo documento que podemos emplear para poder regular el teletrabajo? Sería nuestro contrato colectivo de trabajo. Para las empresas, centros de trabajo que ya están viendo materia colectiva con un sindicato, ojo, el interesado por velar por los trabajadores es el sindicato. El sindicato, para eso le cedimos nuestras aportaciones patronales, perdón, nuestras cuotas sindicales, para eso nos la cobran. Si ya hay un sindicato, el sindicato es el que ya tendría que estar en la mesa con el patrón y a ver, patrón, ¿cómo modificamos para que mis agremiados no se vean afectados en sus derechos y podamos darles un marco? Ya estaríamos pensando en modificar el contrato colectivo. Obviamente no vamos a hacer todo el trámite en la junta, ¿no? Pero al final de cuentas ya lo tendríamos que estar haciendo. Ya tendríamos que estar con el delegado sindical, con el secretario sindical, con quien sea. Pero ya tendríamos que estar hablando de modificar los contratos colectivos de trabajo para empezar a regular esta realidad que nos está rebasando y que no va a parar de rebasarnos. No hay manera, esto ya no se detiene. Entonces, las relaciones colectivas pienso que puede ser más sencillo si hay un buen entendimiento entre el sindicato y patrón. Si tenemos una buena relación, una buena negociación colectiva, vamos a poder encontrar salidas. Hay que ser abiertos, flexibles. Esto no va a cambiar. No podemos estar pensando en cuanto el semáforo esté en verde en la Benito Juárez, nos regresamos todos. Ese es un pensamiento erróneo. Tenemos que empezar a buscar cómo regular el teletrabajo. Regresaremos, sí, pero vamos a regresar escalonadamente, con muchas complicaciones, con medidas sanitarias, temas de aforo, de distanciamiento. Entonces, hay que empezar a regularlo. Y por último, Gus, me gustaría poner en la mesa el tema del reglamento interior de trabajo. Para eso lo tenemos, para eso está ahí. Para eso se prevé el reglamento interior de trabajo, para regular una sana convivencia en el interior del centro, establecer las reglas bajo las cuales se va a prestar el servicio. Y ahí es donde podemos incluir un capítulo de teletrabajo, cómo se debe de prestar, cómo vamos a cuidar que el teletrabajo se preste, quién es el obligado, que quede muy claro, de pagar los insumos que necesita el trabajador. Quiero poner también sobre la mesa que en Suiza ya existe una sentencia en la cual se le condena a un patrón a hacer el pago de parte de la renta del trabajador. ¿Por qué? Porque yo ya usé mi sala, yo ya estoy usando 4 metros cuadrados de mi propiedad para prestar tu servicio. Entonces, en Suiza ya tenemos una sentencia en la que el patrón es condenado al pago de renta, pago de luz, pago de internet, porque esos son los insumos que el trabajador necesita. La empresa se está ahorrando eso. Digo, qué bueno, porque ahorita no hay flujo, no hay ingresos, no hay ventas, pero al final quien está cargando con eso y con su bolsillo es el trabajador. Y más allá de hacer gastos monetarios, el trabajador también puede estar sufriendo factores de riesgo psicosociales. Entonces, habrá que ponderar mucho. Pero en este reglamento interior de trabajo, en mi opinión, es un documento básico que podemos redactar cualquier persona en el centro interior de trabajo, empezarlo a vivir, depositarlo en la junta para que adquiera plena validez. Y ahí también, a ver, si el patrón tiene miedo, ¿no? O no le da confianza que sus trabajadores estén así, pues vamos a poner los mecanismos de control, vamos a poner las reglas claras del juego. Lo que sí es una realidad es que no tenemos por qué permitir la videograbación en mi espacio íntimo. Mi familia, nosotros, todos nuestros datos personales los debemos de cuidar. O sea, no hay que acceder a que la videograbación esté al 100% prendido para que me estén viendo que estoy chambeando ahí sentadito como robot. Eso no se vale. Y esto, Gus, me lleva por último a hacer un comentario que
que pienso que ya tenemos que empezar a hablar. Al día de hoy ya tenemos una iniciativa en el Congreso que va a buscar regular el derecho a la desconexión digital. ¿Qué es esto? Es un derecho que se le va a tener que garantizar al trabajador para que pueda decirle adiós a sus aparatos después de las 6 de la tarde. Celulares, computadoras, WhatsApps, Zoom, Hangouts, lo que ustedes quieran. Es un derecho a la desconexión digital, porque también he escuchado por ahí que hay ya algunos patrones que tienen algunos dispositivos de geolocalización. Imagínense lo abusivo y absurdo a lo que podemos llegar. Patrones poniendo dispositivos de geolocalización para sus trabajadores. Imagínense lo grave que es eso. Entonces, este concepto de derecho a la desconexión digital, tenemos que empezar a hacerlo nuestro, a hacerlo propio. El empleado tiene que sentirse libre de que a las 6 de la tarde ya acabó con su jornada y no contestar una llamada a las 11 de la noche. Y lo peor es que lo hacemos porque volvemos a lo mismo. Queremos la estabilidad del empleo y si no contestamos el jefe se enoja. Entonces, pienso, Gus, que hay mucha tela de dónde cortar, da para mucho. Yo con esto pienso que doy respuesta, tú me dirás. Y por último, pues no sé, agradecerles a todos ustedes por la invitación, a mi alma mater, a la Universidad Panamericana por este espacio. Y pues bueno, demos también espacio para nuestros participantes. Muchas gracias, Carlos. Muy interesante y además muy certeras las respuestas. Y además, bueno, como en el caso de José Miguel, que clarividosamente le dio a varios de los temas que habría que traer a otras mesas, ¿no? Me llamaba la atención mucho lo que comentaba sobre la desconexión o el derecho a tener la desconexión digital, porque pues precisamente esto del rastreo de los trabajadores es una realidad y ha pasado. En España, por ejemplo, se resolvió en el Tribunal Superior de Justicia de Asturias que un trabajador efectivamente puede ser rastreado a través del GPS, incluso de su propio coche, siempre y cuando sea en horario laboral y además el trabajador esté informado. Pero me parece que ese es un primer paso a que los patrones hagan de las suyas y empiecen a entrar poco a poco en un espacio que vamos a llamar, y que así se llama realmente, el núcleo esencial del derecho, ¿no? Y empiecen a incidir en la privacidad, en la intimidad, en el tiempo del trabajador. Y bueno, pues, a ver, fíjate que es verdad que, pues, habría que hacer una regulación que no se antoja tan complicada, Carlos, José Miguel, a través de lo que proponías, Carlos, ¿no? El contrato del trabajo, el convenio colectivo, el contrato colectivo, hacer una serie de convenios modificatorios para dejar constancia y legalizar las modificaciones que se hagan a la relación laboral y también que se hagan a través del reglamento interior del centro de trabajo. Parecería que esas son las soluciones que además no son tan complicadas en su ejercicio o en su ejecución. Y fíjate que también pensaba, mientras nos hablabas de estos temas, en un concepto que seguramente ustedes tienen muy, muy fresco, que es el salario emocional, ¿no? A ver, justamente veníamos de un tiempo en el que, como decía José Miguel, el home office era una gran prestación y ahora, pues, valoramos no tener home office. Entonces, pues, habría que incorporar con más creatividad a este salario emocional, habría que integrar a este concepto de salario emocional, pues, prestaciones que se parezcan un poco a la desconexión digital, al respeto al derecho a la privacidad. No es una prestación, finalmente es el efectivo respeto a un derecho entre muchos otros. Y hablando de la privacidad, Carlos y José Miguel, fíjense que ustedes sabrán que, pues, el tema de la supervisión del patrón hacia el trabajador, pues tiene ciertos límites.
me viene a la cabeza un caso también español que incluso fue a dar al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en que como centro de la litis, los trabajadores eran supervisados, diagonal espiados por los patrones, porque estaban bajo sospecha de haber cometido un robo, de estar cometiendo un robo hormiga. Y entonces, ¿cuál era el problema en este caso? Que el patrón fue enterado por el gerente de una tienda que los trabajadores estaban sustrayendo algunos artículos, entre otras cosas también el flujo de efectivo de las cajas de salida de la tienda. Instalaron cámaras de seguridad, unas estaban ocultas, otras no, solamente les informaron a los trabajadores sobre las que estaban expuestas, no sobre las ocultas, y después los trabajadores que dijeron, bueno, como no nos avisaron, no nos pueden despedir con base en estas pruebas. Bueno, finalmente el asunto llegó al Tribunal Europeo. En el Tribunal Europeo, en primera instancia, se resuelve que los trabajadores tienen la razón porque invadieron su privacidad, y en segunda instancia, la última finalmente, se resuelve que los trabajadores no tienen razón porque estaban cometiendo un delito y el patrón tenía derecho a supervisar las actividades de los trabajadores. Sin embargo, aquí tenemos que preguntarnos cuál es la medida proporcional de las limitaciones que pueden hacerse a estos derechos en juego para que sean legítimas. Pero bueno, pues claramente da para sentarnos durante otros 60 minutos o más. Y pues bueno, gracias por poner los puntos sobre las sillas con respecto a la ilegalidad de la disminución del salario, que es un hecho. Eso es un absoluto prácticamente indiscutible. Y bueno, pues esperemos que conforme las cosas en la vida social y sanitaria se vayan normalizando, pues igualmente las relaciones de trabajo vayan viendo los beneficios de volver a la real normalidad. Esto nos lleva a continuación a también admitir algunas preguntas de quienes nos han acompañado, que nos han hecho llegar por diversos medios, incluso algunas antes de la mesa. Empiezo en el orden en que las hemos recibido y primero me voy a referir a una pregunta de don Pablo Hegevich, que pregunta, ¿qué pasa si el patrón no tiene flujo o liquidez para pagarle el finiquito al trabajador que quiere renunciar por estar dentro del grupo vulnerable de personas? ¿No? Pensemos, esto ya no es parte de la pregunta, pero me parece que como ilustración se puede hacer un ejemplo. Una persona que tiene alguna de las comorbilidades del coronavirus, y entonces pues dice, mejor yo ya pinto mi raya en el trabajo y digo, no vuelvo. ¿Qué pasa en ese caso? No sé si José Miguel o Carlos nos quieran responder. Adelante, por favor, José Miguel. Gracias, pues mira, para darle un respiro a Carlos, que ha hecho una exposición pues fenomenal, la verdad. Pues mira, siempre tendría que haber una aceptación por parte del trabajador, o sea, un convenio de terminación. En ese convenio tendría que haber pues, un respeto a sus derechos laborales, por supuesto, una atención a las circunstancias, porque también es cierto, pues digo, lo imposible nadie está obligado, pero en eso sí, fíjate que hubo una flexibilidad de las autoridades para recibir esos convenios de terminación, o sea, entendiendo que en ocasiones había fuentes de trabajo que dirían, mira, la verdad es que ahorita yo soy un restaurantito, no voy a aguantar cerrado un mes, pues mejor lo liquido. Y ya luego vemos, o sea, digo, igual y si esto se reabre y podemos, platicamos. Entonces, sí, la Junta de Conciliación aquí en la Ciudad de México sí estuvo recibiendo y está recibiendo todavía esos convenios de terminación, que normalmente eran aprobados, pues si no violentaban los mínimos legales, ¿no? Entonces, también la posibilidad de pues, si no hay un flujo, pues, digamos, hacer algunos pagos futuros, eso sí está un poco complicado porque actualmente pues se pide que garantice, ¿no? De algún modo el patrón, porque pues no vaya a ser que se vaya o después no tenga dinero, ¿no? Entonces, respecto al flujo, yo lo que le diría es que hay opciones. O sea,
pensemos, bueno, no tengo flujo, tengo el 50% de tu liquidación en efectivo y la laptop que usabas. ¿Qué onda? Digo, ¿la quieres? ¿No? Y quédate con el teléfono y yo te los pongo. Perdón, apreté aquí algo. Los ponemos en el convenio, eso es válido. O sea, digo, siempre que no fuera algo violatorio de los mínimos legales, ¿no? Entonces, yo incluso he estado en varios convenios de ese tipo, ¿no? Donde una empresa con problemas económicos dice, pues, ¿sabes qué? Quédate el coche, ¿no? O sea, bueno, te pago una parte, pero el coche está más o menos valuado en esto, te transmito la propiedad, se vale ese pago en especie, ¿no? Entonces, yo creo que hay opciones, sí, la autoría estaba muy flexible, entonces sí acercarse pues, a esas posibilidades de celebrar un convenio, ¿no? Digo, la verdad es que pues el mal menor sería ese, ¿no? Bueno, pues incurrí en un tema de, pues entonces te dejo de pagar y pues ve y demanda, como decía Carlos, pues cuando la Junta abra o te reciba y de aquí nos vamos hasta el año que entra, algo que no le iba a convenir pues ni al patrón ni al trabajador. Entonces, sí, pues acordar la terminación con esos instrumentos ante la Junta para que tenga toda la validez, digo, aprobado por la Junta, pues ya no hay vuelta atrás, ¿no? Gracias, José Miguel, muy amable. Bueno, desde hace rato nos preguntaban, en el caso de quiebras, ¿cómo queda el caso fortuito en el posible daño a los empleados? Una empresa quiebra, ¿qué pasa con el caso fortuito en el daño a los empleados? Adelante, si ustedes se animan, cualquiera de ustedes se anima, pues el micrófono abierto. Carlos, gracias. Muy bien. Pues bueno, para empezar tendríamos que hablar de sociedades mercantiles para estar en un procedimiento de quiebra, ¿no? Pero pensemos en, se acabó la lana, ¿qué hacemos como centro de trabajo? Todos los pasivos laborales son preferentes. Entonces, llegará el momento en que el trabajador o grupo de trabajadores o sindicato representando los intereses de los trabajadores presenten una demanda en contra del patrón, buscando que se les paguen los conceptos para, digamos, dejar en paz la relación, dar por terminada la relación de trabajo, pagar las indemnizaciones que correspondan. Estamos pensando en que ya no hay flujo que mantenga la empresa. Entonces, si estamos en materia colectiva, pues tenemos que hablar de un procedimiento especial colectivo por causas de naturaleza económica, que es un procedimiento especial, y ahí se marcan diversos conceptos de indemnización, pero al final de cuentas se va a terminar embargando al patrón, y el patrón es el que terminará rematando sus bienes. ¿Cuál va a ser la prelación o la preferencia de pago? Los trabajadores. Entonces, primero voy a pagarle a los trabajadores y después le pagaré a mis demás acreedores. Y ahí es donde ya se forman todos tus otros acreedores. Pero primero, en la fila van a estar todos tus trabajadores. Si ya se demanda, ya te ganaron, ya te embargaron, ya se hicieron líquidos tus bienes, ahora viene el tema del pago. ¿A quién le pago? ¿No? Y ahí ya la Junta determinará, o la autoridad competente determinará cómo hacer los pagos. Le vamos a pagar primero a quien más antigüedad tenga, ¿no? A los que marque el propio contrato colectivo, si es que estamos frente a un sindicato, etcétera. Pero al final, siempre tenemos que pagar los pasivos laborales. Si el patrón no tiene lana, cash para pagar, lo van a demandar, la Junta estará de acuerdo, seguirá todo un proceso, se le embargarán bienes, se harán líquidos y distribuirá el dinero entre los trabajadores. Tenemos el caso de Mexicana, ¿no? Ahí están en el hangar de la ICM todos los productos en venta, venden servilletas, venden cajones, venden asientos, ¿no? De los aviones, y ahí está la gente. Se quedaron con la empresa y a rematar bienes, y con eso los trabajadores se ven, digamos, satisfechos en sus intereses por estos conceptos de indemnización, ¿no? Se quedaron con la empresa, como se conoce comúnmente. Muchas gracias, Carlos. Muy interesante. Y es verdad, ¿no? Hay veces que los aviones incluso hasta terminan oxidándose en algún aeropuerto y es justamente porque están esperando que llegue alguien que los pueda utilizar y después, en efecto, entrar en algún procedimiento ya para poder hacer la transferencia o la conversión al efectivo para que se cobren de ahí todos aquellos acreedores.
Vamos con una pregunta de Daniel Solís que dice, ¿deberían proporcionarse computadoras, luz o lo que necesite el trabajador? Y de paso, una pregunta que claramente está muy relacionada, que hace Trinidad Ramírez. ¿En qué artículo de la ley se establece que el patrón tiene la obligación de pagar los gastos, luz, internet, etcétera? Carlos, ¿quisieras? Sí, claro que sí, con gusto. Pues miren, no les podemos decir que expresamente la ley dice que te tengo que pagar la luz, el gas, la renta, etcétera. Pero la ley sí es clara. Nos vamos al artículo 132 de nuestra Ley Federal del Trabajo, bajamos a la fracción tercera y es muy clara la ley. El patrón se tiene que hacer cargo de brindar todas las herramientas que resulten indispensables para que el trabajador pueda prestar su servicio personal y subordinado de la mejor manera, que sea eficiente. Si para esto un trabajador necesita el internet o necesita una planta de luz, el patrón será el obligado a proporcionarlos. Entonces, no lo dice así como tal expresamente, pero si nos vamos a la interpretación integral y en una interpretación benéfica a favor del trabajador, quien tiene que correr con todos estos gastos sería el patrón. Pero bueno, aquí vamos a hablar desde una computadora y ya después vamos a empezar con una discusión ya más elevada. Oye, pues que me pague un cuarto de mi renta, ¿no? Pues ya destiné un cuarto de los 4 que existen en mi casa, pues ya también que me paguen mi renta, ¿no? De mi casa. Entonces, vayamos con calma, o sea, también tenemos que pensar en el patrón. O sea, también tenemos que priorizar, como les comentaba, la estabilidad del centro de trabajo. Si no hay centro de trabajo, no hay salario. Si mis, digamos, pretensiones ponen en riesgo la estabilidad del trabajo y vemos que no se puede lograr, no pasa nada. O sea, también seamos conscientes, pensemos y démosle gracias a que tenemos trabajo. Gracias a Dios que nuestra empresa nos sigue proporcionando un salario y seamos empáticos con el patrón. O sea, el patrón es el que está poniendo su capital, todo para que ustedes tengan trabajo. Entonces, también seamos empáticos. Si bien es cierto, la herramienta la tiene que proporcionar el patrón, seamos de una naturaleza más práctica. O sea, veamos la realidad por la que atraviesa el país, la realidad en mi centro de trabajo, y de ahí partamos, ¿no? O sea, seamos muy negociadores y vayamos a puntos medios. Si por ahorita puedo soportar el pago de luz, ¿no? Extra o gas o megas de internet, pues bueno, véanlo de otro lado. No estoy gastando para comer en la fonda, ya no estoy gastando en mi gasolina, en la coquita, ¿no? Que me aviento a la hora de la comida. Entonces, también tenemos ahorros, también seamos empáticos con el patrón. Me parece una invitación sumamente justificada y a ver, que parte incluso hasta del sentido común, ¿no? Ya no estamos Sí. haciendo los gastos para transportarnos, que claramente con un coche que gasta mucha gasolina es una fuga de dinero, sobre todo si uno vive lejos del centro de trabajo, y en efecto, se están disminuyendo algunos gastos en los que se incurre con normalidad por acudir a prestar el trabajo in situ. Otra pregunta que nos hace Mercedes Guzmán Alonso es, ¿qué pasa si los trabajadores incurren en faltas administrativas? Trabajando en casa, haciendo teletrabajo. ¿Cómo se le puede notificar? José Miguel, quizá tú quisieras responder. Claro, con mucho gusto. Sí, sí, sí. Gracias. Claro que sí. Pues mira, aquí retomo algo que ya había mencionado Carlos, que es el Reglamento Interior de Trabajo. O sea, pues para que las faltas administrativas sean sancionadas, tiene que existir un Reglamento Interior de Trabajo, tiene que estar publicado entre los trabajadores, tiene que estar depositado ante la Junta. Entonces, eso es algo muy importante. O sea, aquí sí, pues no se puede sancionar la conducta si no hay ley, ¿no? Y esta es la norma adicional a las que estén en la ley, porque esto sí es muy importante. O sea, la ley sí prevé pues, obligaciones, incumplimientos, pero sanciones ya muy específicas, como hemos visto el caso de algunas empresas donde dicen, bueno, pues tú llegaste tarde, entonces hoy no te voy a pagar. No, eso no se puede, ¿no? Yo voy a trabajar, pues está bien, voy a trabajar en vez de 8 horas, 7, pues me va a pagar 7 horas. Eso sí, porque no trabajé la primera hora porque llegué tarde, pero si me está permitiendo entrar a trabajar, está aceptando que no voy a tener ninguna sanción más que pues que no tendré la parte completa de mi salario por no haberlo devengado, ¿no? Entonces eso que luego a veces dicen de
me va a regresar o me va a castigar y luego mañana no vienes. Bueno, ¿dónde está el Reglamento Interior de Trabajo publicado donde está esa conducta sancionada de esa manera? Entonces sí hay que tener mucho cuidado con eso. En principio lo que te diré es, no te pueden sancionar ninguna conducta, o tú siendo el patrón, sancionar alguna conducta como tú quieras, si no está previamente establecida en un reglamento. Esto no quiere decir que no puedas llamarle la atención al trabajador, por supuesto, que no puedas levantarle un acta administrativa, hacerle una amonestación, si así lo quieres ver, ¿no? En el sentido de decirle, oye, pues es la tercera vez que no te conectas a la hora que tenemos la junta de Zoom y pues la verdad es que eso sí es un incumplimiento. Entonces, por favor, te hago un llamado, quiero que quede esta constancia. La diferencia es que, bueno, pues la sanción que podrán aplicar es que pues, te tendrán que rescindir si deciden hacerlo, porque eso es lo que está en la ley ante la ausencia de un reglamento interior de trabajo. O sea, esto es vital. Y el reglamento, pues no es algo que unilateralmente determine el patrón. El reglamento se conforma de manera bilateral. Una comisión mixta de los trabajadores y unos representantes del patrón conjuntamente participan en la elaboración de este reglamento y va, y como les digo, se deposita en la Junta de Conciliación y Arbitraje. Entonces, sí hay que tener mucho cuidado. Ojo, no quiere decir que no le puedas llamar la atención o que no te puedan llamar la atención, pero al momento de aplicar sanciones de la manga, voy a ser muy coloquial, ¿no? Pero que el patrón diga, pues yo creo que tú hoy no vas a... No, yo creo, ¿no? O sea, esto tiene que estar previamente, no hay delito si no hay ley, vaya, no, esto no es delito, pero haciendo el símil del aforismo jurídico. Muchas gracias, José Miguel. Nos están llegando muchas preguntas. Entonces, les agradecemos la participación a través del espacio para preguntas y respuestas. Ciertamente hay muchas más en el chat que estamos intentando abordar la mayor cantidad posible. Yo espero que logremos responder la mayor cantidad de ellas. Vamos a ver, integralmente también nos pregunta un espectador anónimo y también Mercedes Guzmán Alonso, ¿cómo puede proteger el patrón la información de la empresa toda vez que las actividades laborales son en la versión de teletrabajo? Y el espectador anónimo pregunta, si un colegio me obliga a encender la cámara de mi computadora, ¿también viola mi privacidad? Pues habría que distinguir, ¿no? A reserva de lo que ustedes puedan responder, como siempre decimos en el derecho, hay que distinguir si es diferente la intervención en la privacidad de un profesor o si es distinta también la intervención en la privacidad de un alumno. No sé si Carlos o tú, José Miguel, se animan a responder esta pregunta. Yo tengo una opinión personal al respecto, pero pues no me gustaría como moderador asumir aquí las... Pues mira, yo creo que lo que tú dijeras al respecto, Gustavo, sería atinadísimo. ¿Por qué? Porque es una situación nueva. O sea, yo te puedo asegurar que esto no ocurría hace 5 meses. O sea, casi nadie estaba ante esa disyuntiva. Esto surgió de lo que dice Carlos atinadamente, en el sentido de esa necesidad de supervisar al trabajador, de ver que no me esté viendo la cara, que sí está trabajando, que es una mentalidad de capataz que también yo, siendo optimista, me gustaría que la superáramos, ¿no? Más que contar las horas, yo creo que ya tenemos que pasar a una etapa superior de hablar de objetivos, de proyectos, de decirle a un trabajador, ¿sabes qué? Estas son tus tareas. Tienes este proyecto, tienes que conjuntar con este otro, tal, y vamos a establecer un programa de verificación de resultados, de seguimiento tuyo. Lo que pasa es que esto le exige mucho al patrón o al supervisor le exige más trabajo que estar como capataz, pues nada más viendo si está prendida o no está prendida, ¿no? Y entonces caemos en el yo hago como si trabajo y el otro hace como que pues me paga o me vigila, ¿no? Yo creo que esta es una oportunidad para superar ese efecto panóptico al estilo Bentham, ¿no? De estar todo el tiempo observando para ver qué hace el prisionero. No es un prisionero, es una persona humana con dignidad que no tiene que sentirse inclusive invadida en su intimidad, como tú lo dices. Ahora,
siempre que se justifique, digo, a reserva de lo que tú puedas aportar, que me parecería sumamente importante, porque te digo que es una situación nueva, yo creo que si se justifica por el trabajo, podría ser. O sea, a ver, tú das clases, bueno, pues durante las clases el patrón o tu jefe pues, quiere saber cómo te desarrollas, incluso para ver, pero eso es tanto como si se metiera a tu salón de clases cualquier día, ¿no? Yo estoy seguro que tú, yo, quien sea, nadie diría, oye, no, que se salga el coordinador que está haciendo aquí, que no confía en mí. No, bueno, pues mientras yo estoy dando mi clase, pues es bienvenido de ver y si me tiene que decir algo, oye, mejora en esto, cambia esto, hombre, gracias, te lo agradezco, ¿no? Pero si es ya nada más para estarte viendo, pues oye, pues no, creo que, ¿sabes qué? Pues yo tengo unas tareas que realizar. Si es solamente para ver si estoy sentado aquí en mi sillita, pues yo creo que ahí sí estaríamos hablando pues de lo que se conoce como el abuso del derecho. Oye, ¿tienes derecho de supervisar? Sí, pero también puedes abusar. O sea, pasar los límites de lo permitido y entonces ya cometer una invasión. Bueno, ese es mi punto de vista. No sé usted. Gracias, José Miguel. Sí, y antes de dar paso a las siguientes preguntas, que hay varias todavía pendientes y ofrezco una disculpa por todavía no llegar a ellas y es probable que no lleguemos de plano a contestar todas, me gustaría hacer un comentario con respecto a la proporcionalidad. Y va de la mano de lo que decías acertadamente. Justamente hay que preguntarnos hasta dónde está justificado. Y esto ya toca con los temas del derecho, de los derechos humanos, ¿no? Con la justiciabilidad efectiva de los derechos humanos, la proporcionalidad de la medida. Y ahí hay que preguntarnos si es necesaria, si persigue una finalidad legítima también, si esa finalidad coincide con una finalidad protegida por la Constitución o por un tratado internacional. Y ya después de esas preguntas, también preguntarnos si la intensidad de la medida, si el modo en que se ejerce es bastante, es excesivo o es insuficiente para lograr el efecto perseguido. Entonces, pues habría que preguntarnos por eso, ¿no? Digamos que es un nivel de debate incluso que va más allá del tema de la justicia ordinaria o de la legalidad y que definitivamente en algún momento se va a tener que tocar y por eso es que estos temas llegan a cortes internacionales, por eso llegan al Tribunal Europeo, a la Corte Interamericana. Algún día llegarán cuando tengan que dejar de ocuparse los jueces de la Corte Interamericana de asuntos de desaparición forzada y ejecuciones masivas, pues empezarán a atender estos casos que también son importantes, también inciden en la vida de las personas. Y bueno, vamos a ver, también nos preguntan, Mildred Carrillo pregunta, ¿podrían proporcionar los datos de los casos que comentaban? Bueno, pues sí, con mucho gusto. Me viene a la mente el caso de los cajeros, que es el caso de López Rivalda contra España. López Rivalda y otros contra España. Y por ahí también se comentaba en la ponencia de Carlos un asunto resuelto en Suiza, en el que se había condenado a la empresa, o al patrón, mejor dicho, a pagar los insumos al trabajador. Estos casos, pues bueno, hace un rato no lo comentábamos, Carlos, pero ciertamente, y esto se lo digo a todos, pues finalmente estos casos son propios de estados de derecho avanzados. José Miguel, estarás de acuerdo conmigo, ¿no? Son casos que para nosotros podrían parecer de laboratorio, pero que indudablemente vamos a empezar a recibirlos en nuestro sistema jurídico y judicial también. Son cosas diferentes. Y bueno, pues, a ver, el caso de López Rivalda y otros contra España es un caso resuelto por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pero que antes pasó por el Tribunal Constitucional Español y que antes pasó también por tribunales ordinarios, por juzgados y por audiencias que fueron confirmando la sentencia y que después hubo en algún momento alguna discusión sobre la legalidad de la sanción, ya incluso por el tema de la inconstitucionalidad de la obtención de la prueba, pero finalmente es un caso que se resolvió en instancias nacionales e internacionales.
López, Rivalda y España contra López, Rivalda y otros contra España. Y del caso de Suiza, que también mencionamos, si es que no se me escapa alguno, Carlos, si nos quieres darnos con Sí. La verdad, ahorita les voy a quedar mal porque no tengo los datos. La verdad, tengo una sentencia traducida al español, pero no tengo los datos ahorita. O sea, es el Tribunal Constitucional Suizo, no es de este año, no es del año 2019. Lo estoy intentando buscar, pero no estoy en mi computadora personal, estoy en una que me prestaron aquí en la oficina. Entonces, no lo tengo, la verdad, pero con gusto te lo puedo compartir, Gus, más al ratito para que igual y en la evaluación se le pueda poner ahí a los participantes. Muchas gracias. Bueno, y a ver, vamos a empezar a cerrar. Nos quedan varias preguntas, pero vamos a abordar 2 preguntas más para corresponder a su amabilidad de estar involucrados en esta actividad. Pregunta Jacob Weiner: ¿cómo se balancea el derecho del patrón a la supervisión contra el derecho del trabajador a la privacidad mientras la relación laboral se da desde el hogar? ¿Cómo hacer ese balance? Bueno, pues, a ver, Jacob, me parece que podemos volver, si me lo permiten, José Miguel y Carlos, a la respuesta que comentábamos hace rato, la proporcionalidad. En la medida en que haya proporción entre los efectos perseguidos y las medidas aplicadas, entonces habrá un balance, ¿no? Ahora, ¿cómo es que el patrón puede ejercer su derecho a la supervisión mientras que el trabajador también tiene derecho a la privacidad estando en su hogar? Bueno, pues pidiendo acciones y omisiones legítimas. No puede pedir que encienda su cámara o su micrófono a deshoras. Entiéndanse por deshoras, pues justamente las que no son propias de la relación laboral. No podría pedírsele legítimamente que tenga abierta su computadora a unas horas que corresponden al descanso o a los alimentos. Entonces, ahí es donde se encuentra el balance, en la proporcionalidad. Y para esto hay un test, para esto hay un examen de proporcionalidad integrado por diferentes subprincipios que ayudan a determinar jurídicamente, racionalmente, si las medidas son legítimas o no. Y vamos a otra pregunta que nos hace un espectador anónimo, que dice lo siguiente: yo creo que, como lo menciona el licenciado de Guerrero, si todavía estamos con una incertidumbre jurídica o bien con una falta de regulación ante esta situación, nosotros como patrones, en coordinación y en conjunto con los trabajadores, podemos regularlo en el contrato individual o colectivo. Si bien es cierto, esta situación parecería ser muy complicada, pero podría aligerarse sin llegar a violentar sobre todo al trabajador. Bueno, pues sí, ¿no? Creo que todos estamos de acuerdo y agradecemos el comentario. Y pregunta también Lorraine: ¿existe o está en proceso algunas consideraciones en relación al COVID-19, en relación con aquellos trabajadores que adquieren la enfermedad en el centro de trabajo? Esto es todo un tema. Esto es todo un tema. ¿Qué pasa con el trabajador que se contagia en el centro de trabajo? Y pues, ¿de quién es la responsabilidad, José Miguel? Pues mira, de entrada aquí sí ya tenemos como cómo confluyen distintos ámbitos del derecho. Por las obligaciones que han establecido a los empleadores, las autoridades sanitarias, tanto a nivel federal como en la Ciudad de México, todos estos casos tienen que notificarse a las autoridades. En la Ciudad de México a Locatel, también se tienen que hacer unas pruebas, unos llenados y un protocolo. Tienen que entregarse periódicamente esos resultados. Tiene el Seguro Social, como ya les comenté, al detectar o al extender este certificado de incapacidad para el trabajo por COVID, pues que integrar también y comunicar a las autoridades y registrar, y además tiene que darlo de alta. O sea, que ese es otro, no es de, bueno, ya se lo di, ¿no? No, pues se va, se atenderá, etcétera. Si Dios quiere, mejorará, qué bueno, y entonces ya le va a dar un dictamen. Pero para también llevar una estadística y cruzar estos datos entre autoridades del trabajo y autoridades de salud y gobierno, ¿no? Entonces,
sí te puedo decir que es algo que hoy día es prácticamente imposible que pase desapercibido, ¿no? O sea, sí, ese es el tema. Entonces, el patrón que tratara de que pasara desapercibido, pues está muy difícil. El trabajador, bueno, tiene este beneficio del Seguro Social que le va a extender una incapacidad como si hubiera sido enfermedad de trabajo, aunque no lo fuera. Si lo fuera, pues no hay duda. Si no lo fuera, no hay problema. También se lo va a extender con este beneficio del subsidio al 100%. Pero la responsabilidad del patrón, bueno, pues va en el sentido de haber implementado las medidas de seguridad e higiene, las normales, que ya tiene obligación, y las que adicionalmente fijaron las autoridades. ¿Cuáles son? Primero, mantener el resguardo domiciliario de los trabajadores con estas situaciones de riesgo. Mayores de 60 años, hipertensión arterial, diabetes mellitus, embarazo, puerperio inmediato, inmunosupresión, bueno, de estos casos, ¿no? Entonces, si el patrón no lo respetó y obligó a que trabajara un empleado con estas características, pues ahí da lugar a sanciones, incluso administrativas, multas, puede ser a través de la Secretaría del Trabajo, puede ser incluso también por incumplimiento pues, a las medidas sanitarias decretadas en estos estados de emergencia. Y bueno, si me apuras mucho, ya digo, no hablemos del tema laboral, pero podría dar lugar a otro tipo de responsabilidad, ¿no? Ya podría ser incluso una negligencia, un tema penal, un tema de reparación del daño, que ya excede el ámbito laboral, ¿no? O incluso una falta de probidad, ¿no? Pues digo, ojalá y Dios quiera y sobreviva este colaborador que estuvo enfermo, pero pues una vez ya sano, pues podría incluso pues, rescindir por una falta de probidad del patrón. ¿Por qué? Pues porque por su negligencia, por su responsabilidad directa, pues le causó este daño, ¿no? O sea, digo, está un poquito amplio a interpretación, pero yo creo que sí podríamos hablar de cualquiera de estas o de todas esas alternativas, ¿no? O sea que es algo muy grave. Entonces sí, si el que sea patrón aquí, por favor, cumpla con las medidas sanitarias, no se arriesgue y no arriesgue tampoco a sus colaboradores, ¿no? Así es, y es una muy buena invitación, consejo y petición, sobre todo en estos tiempos en los que se ha visto que muchos centros de trabajo, públicos y privados, empiezan a volver, o que de plano nunca se detuvieron en su trabajo, y que, bueno, pues claramente es una oportunidad bastante preocupante para que las cosas se puedan salir de control. Y bueno, pues gracias, José Miguel. Decías, José Miguel, hace un rato, y después me repetiré a lo que decía Carlos, que hay un principio, un concepto legal de trabajo, que es el trabajo digno o decente. Y decías, José Miguel, previsto en el artículo 2 de la Ley Federal del Trabajo. Totalmente. Mira, se integró recientemente a nuestra legislación, aunque ya existía en los tratados internacionales de la Organización Internacional del Trabajo, en los que México pues es parte y que ha incluso también suscrito. Pero bueno, nos tardamos un poquito en incluirlo expresamente en nuestra legislación, pero ya está incluido. Y esto tiene que ver con aquello que veíamos de, bueno, ¿hasta qué punto puedo supervisar al trabajador en su casa, etcétera? Bueno, hay una relación con el trabajo digno, decente, que es aquel en el que se respeta plenamente la dignidad humana. Entonces yo les pregunto, ¿hay un respeto pleno a la dignidad humana si lo estoy viendo como si fuera, no sé, una jaula, ¿no? Un espécimen, una cosa así? No, vaya, desde mi punto de vista no hay un respeto pleno a la dignidad humana si se da ese tipo de invasión injustificada, ¿no? O sea, yo creo. Hay formas de hacerlo, incluso las formas naturales de supervisar. Por ejemplo, a todos nos ha pasado, ¿no? Que hablamos por teléfono para ver algún tema ahí de la tarjeta de crédito, no sé, y nos dice la señorita, esta llamada puede ser monitoreada para fines de... Bueno, sí, sabemos que no están oyendo todas las llamadas de los call centers sus supervisores, pero aleatoriamente las escuchan, algunas las graban, etcétera. Si tienen alguna queja, entonces sí ya van a la llamada. Entonces yo creo que hay esa forma
donde se cumple el objetivo, que es la calidad del servicio, pero no se invade la privacidad y con ello no se viola la dignidad humana del trabajador. Entonces, esto es fundamental, ¿no? O sea, el trabajo digno, decente, desde mi punto de vista, no permite que exista esta supervisión constante, permanente e invasiva, ¿no? Gracias, José Miguel. Pues sí, en efecto. Y creo que también tiene mucho que ver con lo que decía Carlos y con la invitación que hacía a los patrones, pero también hacia los trabajadores. Ser empáticos y ser comprensivos de que las circunstancias son complicadas, ¿no, Carlos? Sí, totalmente. Y bueno, ahorita les voy a poner aquí en el chat que tenemos del Zoom. Este es el link donde pueden encontrar la sentencia a la que hacía referencia. Es de abril 2019. Habrá que traducirla. Ahorita no tengo la traducción, desafortunadamente, si no se las pasaba. Pero al final, digamos, tal vez si pudiera hacer un comentario para cerrar. Por favor. Los patrones pongamos toda nuestra parte para poder darle todo lo suficiente al trabajador para que esté en un ambiente digno, decoroso y con todas las medidas de seguridad e higiene. No abramos si el semáforo no nos lo permite. Tenemos que atender también tanto a las autoridades federales, pero también tenemos que ver nuestra región en específico para la reapertura. O sea, no es porque el federal sea más laxo, entonces ya puedo y entonces sí ya voy, ¿no? Ya el federal ya lo lanzó, entonces de una vez, ¿no? No, o sea, más bien voltemos a ver el acuerdo del DOF del 29 de mayo, en donde dice que también nos tenemos que sujetar a lo que marquen las autoridades estatales y municipales, entre paréntesis también alcaldías. Entonces, seamos prudentes también en la reapertura y la vuelta a las actividades sociales y económicas. Cuidemos a los trabajadores porque ellos al final son los que cuidan de tu empresa, ¿no? En eso se basa el derecho laboral. Así es, Carlos. Muchas gracias. Muy amable. Se aprecia este comentario conclusivo y que finalmente es una llamada que proviene de la razón y del sentido común. Y bueno, pues a mí me gustaría terminar haciendo referencia a que ciertamente la relación de trabajo es una relación en la que está de por medio de un derecho humano. Como derecho humano debe ser respetado en unas circunstancias de universalidad y además comprendiendo que del otro lado de la relación hay una persona que merece trato digno. Y por eso es que también hay que ser conscientes no solamente de la seguridad que deben tener los trabajadores en los centros de trabajo, sino también ser conscientes de que habrá algunos a los que simplemente no se les puede exigir el mantenimiento del servicio, pero que hasta por una cuestión de humanidad y de supervivencia, en algunos casos habrá que mantenerles el sueldo. Pienso, por ejemplo, en quienes prestan un servicio doméstico, que son un ejemplo claro de la vulnerabilidad de la que hablaba Carlos y que cuentan con sus patrones para salir adelante y que no les resulta muchas veces fácil subir un transporte o a varios transportes públicos para llegar al trabajo y mucho menos en estas circunstancias. Y los patrones estar con ellos. Y al mismo tiempo, pues quienes son trabajadores también tienen que ponerse la camiseta por sus respectivos patrones y yo tengo la certeza de que esto, pues con la ayuda de ambas partes, finalmente podrá ser afrontado con mayor éxito. Muchas gracias, José Miguel. Muchas gracias, Carlos. Fue un gran placer platicar con ustedes. Ciertamente esto fue una mesa redonda. No fue un momento de conferencias individuales, sino que claramente sobre una conversación. Y eso se debe claramente a ustedes, quienes nos honraron con su compañía y nos favorecieron con su permanencia en este foro. Muchas gracias por haber participado en esta actividad académica de la Universidad Panamericana. Les expreso lo que siempre me gusta hacer en persona, que es una bienvenida permanente. Y recuerden que pues, la universidad, más allá de unas instalaciones acogedoras, pues la Universidad Panamericana es una comunidad
de personas. Es prácticamente una familia grande y es algo que yo agradezco ciertamente ser parte de ella. Muchas gracias, bienvenidos siempre y espero que nos veamos muy pronto en un episodio segundo, porque claramente ese tema promete mucho. Muchas gracias, Gustavo. Buenas tardes. Muchas Y gracias pues, a Carlos. gracias a No, nuestros a ponentes. ustedes. José Y a Miguel, qué cuidarnos gusto. mucho todos. A Encantado. cuidarnos mucho todos. Claro que sí. Encantados. Muy buenas Abrazos. tardes. Gracias.